Pues Ay, bienvenida, bueno, Mariana. gracias. Bienvenidos al podcast de Actinex. El día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Mariana Mendoza. Ella nos va a hablar un poquito del deporte que practica y ella es licenciada en entrenamiento deportivo, tiene una maestría en cultura física y actualmente está estudiando su segunda licenciatura en fisioterapia. Entonces, bienvenida, Mariana. Me da Gracias, mucho gracias gusto que por la estés aquí, que estés invitación. con nosotros y que te sumes a este proyecto de Actinex. Platícanos, ¿qué te llevó a estudiar entrenamiento deportivo, cultura física? ¿De dónde surge? ¿Familia? ¿Intereses? Sí, bueno, primero que nada, pues les agradezco por Ujú, la invitación. Uf, comencé porque realmente no me veía en otra carrera. ujú, Lo estuve pensando mucho, estuve imaginándome, o sea, intentaba imaginarme cómo me veía en el futuro. Si tú me ujú, preguntabas cómo ves a Mariana del futuro, no tenía ni idea. ujú, Este, en algún momento de niña pensé en medicina, ujú, luego en educadora, ujú, luego, ingeniería civil, porque mi papá es ujú. ingeniero, Mm, entonces yo un día me senté con él y le dije: "Quiero ser ingeniero civil, ok. como tú". Y me dijo: "No tienes el carácter". Y yo: ¿Cómo que no? Y ya fue, si es que ser ingeniero civil es tratar con mucha gente, muchos trabajadores, hay veces que tienes que pelear con ellos, hay veces que vas a tener que despedirlos de si no hacen su trabajo, los tienes que despedir. Ujú, Y tú no puedes hacer eso. ujú, O sea, tú tienes un corazoncito de pollo que no vas a tener las agallas para pelear con ellos, para ujú. despedirlos y no. O Y sea, no tienes el carácter y es sí. muy interesante y bonito que digas que querías estudiar para educadora y termines trabajando con niños. Y luego Sí, que te llame la atención la medicina y termines en un área muy afín a la medicina, el tema de la fisioterapia y de la rehabilitación. sí, y fíjate que también después de que pensé en lo de la ingeniería civil, Ujú. pensé en educación especial. Tengo un primo que Ok. trabaja, es Ujú. justamente. Educador. ¿Mande? Educador especial. Ajá. Ujú. Y pues me dio la opción y dije: "Ah, también estaría padre". Y pues hice el examen, no quedé, Ujú. porque fue como que de rapidísimo, haz de cuenta, el miércoles me decido, sí, educación especial, y el sábado es el examen, y pues yo Híjole, iba en blanco, claro. iba, no, o sea, y pues no quedé, dije: "Bueno, por algo Por fue". algo. Entonces, y justo ahora también. Terminas trabajando con educación Sí, especial, claro. sí, un día me puse a pensar en Qué eso y dije: interesante, "Todo lo ¿eh? que había pensado ahora lo estoy Sí. haciendo". No, No por el está bien camino que padre. habías planeado en un principio, pero Ajá. qué padre. Sí, entonces, en el momento que decidí educación física, bueno, en su momento decidí educación física, Ujú. porque yo estaba entrenando lucha olímpica. Órale. Entonces, un día después del entrenamiento dije: "Ay", se me prendió el foco. Dije: "¿Puedo estudiar educación física?". Me acordé, mi hermano ya estaba estudiando, mi hermano Mm. mayor ya estaba, en la UNIT, estaba estudiando educación física. Dije: "Ay, pues me puedo ir con él". Puedo bueno, es que en su momento, cuando él entró a estudiar, a mí nunca se me ocurrió, porque yo estaba con la idea de la ingeniería. Ajá, entrar ahí. Entonces, como que nunca se me ocurrió, nunca fue opción. Ya hasta después, y dije: "Ay, pues, hasta me puedo ir, con él a su universidad". Fui, estuve checando las materias, costos, horarios y todo. Y para ese entonces yo estaba de auxiliar con el profe de banda de guerra Mm, en el Fray Antonio de Lisboa. Yo pensaba que solo era secundaria y prepa, y ujú. un día platicando con uno de los alumnos me dijo: "Ay, pues puedes estudiar Mm, aquí. Aquí estudió el órale. profe Esteban". Y yo: "¿Cómo?". Mm. Dice: "Sí, o sea, aquí hay licenciaturas también". Entonces me di cuenta que ahí está la licenciatura en entrenamiento deportivo y Claro. dije: pues me quedé". Y te quedaste. Sí, sí estuve pensando, me voy para allá con mi hermano, Ujú, me quedo aquí. Dije: "No, o sea, esta la tengo más cerca". Aparte esta es más enfocado al entrenamiento deportivo, ujú. la otra es más enfocada a la docencia. Dije: "Me latió más esta idea". Bien. Y ya, me quedé en el Fray Antonio. Estando en ya estudiando la carrera, conozco al doctor Enrique. Claro. ¿Fue tu Este, maestro? sí, sí, me dio clases desde el primer año, primer cuatri, y luego tuvimos anatomía y fisiología. Él fue mi Tu mi docente. profe. Ujú. Y
Pues yo entré en ceros. No sabía nada, nada. Ni siquiera sabía que existía la carrera de entrenador Qué curioso. deportivo. Ya hasta que la conocí ahí, Ujú, me encantó. Me enamoré luego de la carrera. Y estando ahí fue que conocí también la fisioterapia. ujú. Pero no le hice como tanto caso porque estaba enfocada en el entrenamiento. Pero ahí me di cuenta de que tenía como que habilidades para el masaje, Ujú. yo ya sabía hacer curaciones, había tomado también cursos de RCP y todo eso, pero nunca había tenido como la oportunidad de ponerlos en práctica. Claro. Hasta que estoy acá en la carrera, en la licenciatura, que nos llevan a los servicios médicos con el doctor, y ya fue que empecé a tener más contacto Ujú. con Con esta el área. parte, ajá, Qué y interesante. pues también me gustó mucho. Pero pues en su momento mi idea era terminar la licenciatura y pues no sé, o sea, no, nunca me imaginé que fuera A irte a... terminando en ese camino. Sí, ay, pero En me ese encantó. momento, ¿qué deportes practicabas? ¿Cuáles son tus As- deportes que dices, estos son mis favoritos de los que has Uy, hecho? me gustó mucho natación. Bueno, es que hice varios. Ujú, Desde que estaba en la secundaria, hice vóley, ujú, después hice taekwondo, luego básquet. Ya estando en la carrera empecé a hacer natación, box, conocí el hockey en línea, ujú. luego conocí el patinaje también estando En el durante la sexy. carrera. Ujú. Me enamoré de natación, de hockey, luego del patinaje. Claro, Este, no recuerdo qué otros he hecho. Ah, pues antes de comenzar pues a estudiar, hacía la lucha olímpica, claro. que también yo me visualizaba en la lucha. A mi mamá como que no le latía mucho. Luego cuando empecé a hacer box, Mm. también le dije a mi mamá, ay, a mí me gustaría hacerlo como ya más profesional, me gustaría dedicarme a esto. Y mi mamá Te así, digo que... ¿segura? Y como que no, ella sentía que me iban, ahí no sé, a desfigurar. Sí, claro. Y pues dije, bueno, puede que tenga razón. Entrenarlo me encantó. O sea, nunca llegué a hacer, a pelear, Ujú. pero me gustaba mucho entrenarlo. ¿Y cómo influye ya después de que acabaste entrenamiento deportivo, de que te aventaste en la maestría y ahora que has tenido toda la experiencia en el área de la fisioterapia y de la rehabilitación deportiva ahí en el consultorio en el que estás? ¿Cómo ha impactado, cómo ha influido esos conocimientos en tu práctica deportiva? Me ayudó a entender mi cuerpo, cómo trabaja, este, porque siento que antes entrenaba por entrenar o no preguntaba por qué se hacían las cosas. Entonces ya cuando empecé a ver toda la teoría de cómo funciona el cuerpo y empiezo a entrenar, es como, ay, esto ya lo vi. Ujú. Esto trabaja de esta manera. Claro. Había un profe que nos decía mucho conexión mente-cuerpo, conexión mente-cuerpo, pero yo no lo entendía. Hasta que empecé a entrenar ya con más conciencia, justamente que yo decía, no sé, cuando empecé a patinar, yo decía, es que me voy a caer si hago esto. Pero era de, a ver, conexión mente-cuerpo. Entonces me enfocaba en lo que sentía, en cómo trabajaban mis músculos al momento de realizar ciertos ejercicios y los podía ejecutar de una mejor manera. Entonces ya cuando yo lo entendía, Ujú. podía transmitirlo también de una mejor manera. Excelente. Entonces ya cuando me decían mis alumnos, es que no puedo. Y me acordaba de cuando yo decía, es que no puedo. Entonces le decía, concéntrate en lo que sientes, concéntrate en tus piernas, en tus pies, en, en tu abdomen, en lo que sea necesario, lo que estábamos trabajando en este momento. Le decía, concéntrate, Mm. hazlo de esta manera. Y ya también como que ellos lo entendían y pueden ejecutarlo mejor. Claro. Y ya les daba esa confianza, para poder seguir trabajándolo y era un aprendizaje mutuo. Ujú. Yo lo yo lo entendía, yo lo trabajaba, Claro. se lo transmitía y ellos también me enseñaban a yo enseñar. Claro, uno de los en los niveles de aprendizaje, el más alto en el que tú aprendes algo es cuando tú eres capaz de enseñarlo. Entonces, en mi práctica de docente, he sentido mucho eso, como el tener que explicar algo me ha tomado el repaso de ciertos contenidos
y me ha hecho poderlos dominar de mejor manera a la hora de explicarlos. Entonces creo que es algo similar a lo que te pasa y la famosa visualización que mencionas es como muy poderosa siempre en el deporte, en cualquier Ujú. nivel. Sí, claro. Ahora, ¿qué aprendizajes te ha dado el deporte? ¿Qué Ah, cosas, cuáles son las 3 cosas que más has aprendido de practicar algún deporte? he aprendido a confiar más en mí, Bien. en lo que puedo hacer, en lo que mi cuerpo puede hacer. Y esto viene de la mano consciente de que también he aprendido a ser agradecida, porque muchas veces, y lo digo, más Mm. personal, que tal vez no estamos como conformes con nuestro físico por situaciones que hemos llegado a vivir. Ujú, Y el darme cuenta de lo que mi cuerpo puede hacer por ujú. mí es de, caramba, ¿y de qué me quejaba? Claro, O sea, mi cuerpo me permite caminar, correr, bailar, escuchar, probar todo. Entonces, me permite hacer este deporte y, y pues nada, me enseñó a ser agradecida con mi cuerpo, a valorarlo, a cuidarlo y a ser constante. qué bonito, ¿eh? Sí, El deporte nos deja muchas cosas siempre. sí, Me gusta. sí, sí. Ahora voy a pasar a las preguntas sobre el tema de patinaje. Me interesa Ok. que nos platiques de eso, tanto de tú, cómo empieza tu historia dentro del patinaje en línea y después cómo te vuelves entrenadora y ahora cómo llevas a niños y adolescentes hacia ese mismo camino. Ujú. Estuvo muy curioso cómo empecé porque yo estaba en segundo año de la carrera Ujú, y me manda a llamar el director. Dije, ¿ahora qué hice? Entonces ya me dijo, están buscando un entrenador de hockey en línea. Va a ser en Secufit, te lo podemos contar como tu servicio social. mm, ¿Aceptas? Y mi primera respuesta fue, pero no sé patinar. ujú. Dije, pero puedo aprender. Entonces dije, acepto, ¿cómo no? Bien. Y ya el director me dijo, bueno, entonces, te acercas, buscas en ese momento el entrenador de hockey es un chico que se llama Isaac. Ujú. Me mandan con Isaac, allá lo conozco. Él me enseña a patinar porque sí le dije, honestamente no sé nada. Guau. En algún momento de niña yo Ujú, intenté, hay unos como patincitos que te ujú. pones con todo y tenis, Sí, sí, y son de que 2 tiene ruedas 4. adelante y 2 ajá, Sí. pero pues nada que ver. Entonces le dije: "No sé nada", Ah, y ya me dijo: "No te preocupes, aquí te enseño". Entonces él fue muy paciente, fue claro. muy lindo, me enseñó a patinar, me enseñó el hockey, porque él se iba a ausentar. Entonces, en lo que se iba, me enseñó todo lo que, pues, Para el era hockey. necesario Sí, enseñarme. sí. Y pues ya cuando termina mi servicio ahí en hockey, la que era mi jefa en ese entonces en patinaje me habla, me dice: "Oye, ya va a terminar, el tiempo aquí en hockey, seguramente no va a continuar el equipo. ¿Qué te parece si te vienes a patinaje de velocidad con nosotros?". Entonces estaba Pasaste de no saber nada de patinaje a entrarle a hockey y después de ahí te pasaste a patinaje. Sí, y pues yo dije: "Claro, claro que acepto". También fue lo mismo de: "Es que no sé patinar". No sabía que existía el Ujú, patinaje así de carreras, claro. hasta que empecé a ir a hockey, porque está la cancha de hockey Y al y lado. enfrente Sí, está está enfrente. la pista de patinaje. Entonces, yo los veía entrenar y decía: qué Mm, padre deporte, se ven bien chidos todos". sí. Y cuando me invita, pues no la pienso. Inmediatamente le dije que sí. Ujú, Cuando me invita, pues estaban como a medio ciclo. ujú, Entonces, haz de cuenta, yo termino hockey en diciembre y en enero luego entro a patinaje, ujú, pero entré como a observar. Nada más estaba como de auxiliar de mis compañeros, fueron lindísimos también, ujú. me tuvieron muchísima paciencia, me enseñaron mucho, cualquier duda que tenía les Con preguntaba y ellos. me la respondían, ajá, entonces, les comentaba pues sé patinar, pero no así como ustedes, entonces, en las vacaciones con un compañero me iba, a Secufid, allí en la pista estábamos un buen ratote, me enseñó la técnica,
todo lo que tenía que saber De pues patinaje. de patinaje, ajá. Entonces ya de repente ellos me decían, pues pones una actividad. O yo me ponía a trabajar con los niños, Ujú. nos poníamos luego a jugar. Y fue del modo que empecé como que a aprenderlo más. Ujú. Ya luego, haz de cuenta, eran 8 grupos, se dividen por edades. Ujú. Y ya cuando regresamos de vacaciones, llegó una niña que estaba en hockey y le dije, Ujú. ay, hola, bienvenida, qué padre que estés acá, ¿en qué grupo te tocó? Y me dijo, en el 9. Y yo así, pero no hay grupo 9. Ujú. Entonces fui a preguntar así, oye, ¡Ah! ¿quién tiene el ¿Cómo grupo era ese 9? grupo? ¿Es tu grupo? Y yo, Ándele. ¿cómo así? Y me dejaron después mi Te grupo. asignaron tu Entonces grupo. yo estaba como de, ¿y qué hago? Y me acordé de todo lo que estuve viendo con mis compañeros, de lo que veía en sus clases, de lo que les preguntaba, de lo que estuve trabajando en las vacaciones. Ujú. Y fue que empecé a armar mis propias clases. Claro. Y pues también fue que empecé ya a patinar más en forma, empecé a Ujú. entrenar con uno de mis compañeros. En un horario yo entrenaba y en el otro daba mi clase. Ujú. Entonces, Qué pues ya padre, ¿eh? traía todo más fresco porque Ujú. lo Lo acababa acababas de de hacer. vivir. Ajá, entonces Claro. es algo que yo acababa de hacer, que acababa de vivir Ujú. y se lo podía transmitir mejor a mis niños. Claro. Porque mi primer grupo fue de niños, o Ujú. sea, no de adolescentes ni Ya, así, fue eran como un niños. grupo mixto, ajá. Y pues Qué padre, ¿eh? no, Porque estuvo dices bien cosas bien padre. interesantes. O sea, el hecho de entrarle a las cosas así sin saber y luego lo importante que es que un entrenador haya practicado ese deporte. Porque aunque parece que es algo obvio, hay personas que se meten a dar entrenamiento de ciertos deportes sin antes haberlos practicado realmente. ¿Qué necesita alguien para aprender a patinar? ¿Hay edad para el patinaje? ¿Ya tienes 40 años y ya no puedes aprender? ¿Qué necesitas? ¿Qué le darías? ¿Qué consejos les darías? Lo único que se necesita es que no tengan miedo, porque, o sea, y lo digo de manera personal, el miedo limita demasiado. No hay una edad, no es de que si ya estás grande o a partir de esto ya no puedes. Claro que se puede, hay un grupo de adultos y justo Qué padre. les Sí, da pena comenzar porque van a decir, es que ya estoy bien grande y cómo me voy a ver entre puro niño. ¿Y qué tiene? O sea, si usted tiene la iniciativa, las ganas, vaya y aprenda y no pasa nada. O sea, tampoco es como que a lo excluir, vayamos ¿no? a excluir o a exigir como a nivel deportivo, porque sabemos que es recreativo. Entonces, la idea es que se enamoren del deporte. Hemos tenido niños desde los 4 años Sí. que apenas si pueden más o menos correr y ya están aprendiendo a patinar y verlos aprender, pues, es increíble. ¿Cómo ves la diferencia entre niños que emprenden a patinar a los 4 años y niños que entran ya más tarde, como a los 15, 18 años? Justo lo que te decía, como que el miedo. Es que uno ya más ¿Quién tiene más grandecito. miedo, el grande o el Los chiquito? grandes. Los grandes. Sí, sí, porque ya estando más grandecito, como que ya piensas más las cosas, es que me voy a caer y me Y voy a lastimar mides el y no riesgo quiero más. caerme. Ajá, sí, Sí. justo, mides más los riesgos. Ujú. Y de niños no, de Ujú. niños más chiquitos es como es que yo quiero patinar. Entonces se ponen los patines y se caen, Y así le dan. se caen, se levantan. Ujú. Y a ellos los mueve más sus ganas Ujú. de hacer las cosas que el miedo. Ellos no conocen el miedo. Hasta les llama más la atención, ¿no? O sea, y una vez que desarrollan ese miedo, o sea, se caen y les duele y ya los ves con miedo, o aunque se caigan y se vuelven a levantar, ¿cómo trabajas eso? El que un niño se te caiga y empiece a llorar, o qué tan complicado es. Mm, es, es como, es muy raro, es muy raro que alguien que se caiga Mm, le dé miedo. ok. Usualmente, pues les hablo, les digo, es normal caerse porque, pues ve, o sea, estás parado en unas ruedas y no cualquiera se para en unas ruedas, entonces ya les comienzo a hablar como de lo valientes que son. Y les comparto de mis Bien. experiencias, de mis caídas, les digo, Mm, yo también me he caído. Ellos, o sea, todos. usualmente están Sí. los de selección patinando, les digo, ellos también se caen. Pero no pasa nada y les da miedo. Dicen, es que ya me caí, es que me dolió. Sí, pero pues no, no pasa nada, es parte del deporte, nos vamos a caer varias veces, pero también nos vamos a levantar y vamos a continuar.
Justamente nos pasó en el curso de verano que una niña que no sabía patinar, ya cuando comenzó con los 2 patines y a deslizar, iba súper bien, pero se cayó y empezó llore y llore, y es que me caí. Le digo, pero es que lo estabas haciendo increíble, sí, pero es que me caí y me dolió. Y es esa parte de no pasa nada, vamos a continuar intentando, estás aprendiendo, es normal que te caigas, entonces Claro. vamos a continuar, vamos a darle. Y dice, es que ¿por qué los demás no se caen? Y yo, sí se caen, pero se levantan y siguen. Y justo en Eso ese es, momento se cayó eso a la es. lejanía uno de sus compañeros. Le digo, mira, Omar está en el piso. Y se levanta y sigue Y sigue. patinando. Entonces es como esta parte de darle confianza de que continúe, de que no se deje vencer por su miedo. Claro, qué padre cómo manejas el tema emocional y mental. Es algo muy importante en el deporte y luego hay muchos entrenadores que también no lo trabajan, pero te da muchos frutos. O sea, un entrenador, tanto un atleta como un entrenador que tienen confianza entre ellos y que tienen esa motivación, pueden llegar más alto, o sea, pueden Sí, llegar más claro. lejos. ¿Tú competiste en patinaje? No, Ok. sí, me hubiera ¿Y encantado, llevaste pero niños a competir? sí, sí, en el como 2019, yo recién egresada de la carrera Los llevas de entrenador deportivo, haz de cuenta, un fin de semana fue mi clausura y el siguiente yo andaba en San Luis Potosí con con mis los niños. niños. Fue una competencia a nivel iniciación, Ujú, que es en lo que estoy en patinaje, porque usualmente las competencias nacionales son para los chicos de selección. ujú. Entonces, esa competencia fue para iniciación y llevé a 3 a competir. Una niña arrasó, se llevó Wow, como 5 medallas. wow. En Fue diferentes su primer categorías. competencia, se llevó como 5 medallas de segundo y primer lugar. No, hombre, a partir de ahí se fue para arriba porque su motivación fue tanta, su confianza creció tanto que a partir de ahí se la llevó la que era mi jefa, la maestra Lili, se la llevó a su grupo de selección Ya de de niños. patinaje. Sí, Wow. y otro también ganó una medalla, la otra pues ya no alcanzó porque ya su categoría pues ya era un poco más Grande. fuertecita. Ok. Ajá. Pero, ay, fue una experiencia muy padre. En el patinaje, ¿qué distancias hay o cuáles son las modalidades de competencia? Según la categoría, las categorías más chiquitas son las de micro y mini, que son de 5 a 8 años más o menos. Ellos hacen la distancia de 50 metros, Ujú. la pista mide 200. Ok. Entonces, ellos hacen 50 metros, este, hacen 100. Ujú. Hacen circuito de habilidad, que es slalom, zigzag, dar vueltas hacia un lado, hacia el ¿En otro, serio? De saltos. ese no lo había Ajá, escuchado. sí, No lo he visto. sí, está muy padre. Y usualmente se hace simultáneo porque son tantos, estas categorías están llenísimas. Claro. Entonces, las de 50 metros se hace simultáneo, salen 2 al mismo tiempo y Órale. vamos mandando de 2 en 2. Las de 100 se llevan como de 4, una salida para 4 niños o 5. Eh, el, el circuito sí se hace de uno por uno para evitar que choquen y no interferir justo en sus Claro, habilidades. entre ellos. Ajá, pero igual se les toma tiempo, se checa que no se salte ningún cono, ningún Ujú. plato, que no los pateen. Claro. ¿Hay Em, relevos? sí. Sí, ¿no? Oh, Creo que yo competí de es. niño en relevos en patinaje. ¿Sí? Creo que me aventé una también de velocidad, de 100 o de 50 Ujú. y relevos. Sí, ay, Entonces, los relevos están sí, es un increíbles. espectáculo, no Eso manches. ya usualmente es nada más para las categorías más grandes, que Claro. ya son las junior, la Ujú, mayor, ujú, pero está increíble ujú. porque es una emoción verlos, bueno, los relevos en patinaje no son como los mismos en atletismo, Claro. de que se Sí, no. entregan el testigo, Ujú. es de que se avientan Sí. Y le y impulso y córrele, con eso. ajá, no, está Sí, increíble. está muy padre. La verdad, el Sí, patinaje es un deporte muy bonito. sí, eso fue lo que me enganchó, que lo Claro. conocí y dije: "Es que Ujú. este deporte es Te maravilloso". impactó también, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo no me visualizaba en otro deporte que no fuera patinaje. Ya en el momento en el que Que lo comencé a conociste. entrenar y comencé a dar clases, dije: "Es que esto está Ujú. increíble". Y yo decía: Qué bonito. "¿Podré dar
clases de otro deporte y como que no me visualizaba. Yo dije, patinaje es mi vida. Qué bueno, qué bonito. Es algo Bien padre. enamorada yo. Sí, es que eso hace el deporte, ¿sabes? O sea, cuando haces clic con un deporte, ya te engancha, porque luego hay mucha resistencia en personas que tal vez de niños no practicaron ningún deporte, porque sienten una barrera incluso de acceso a entrar a natación, a correr, sienten que es complicado, que ellos como no lo practicaron antes no pueden entrar. Pero una vez que encuentras el deporte en el que te sientes bien, a gusto, y te da esa satisfacción, de ahí te motiva un montón eso. Entonces, Sí, está padre el tema. sí. Vamos a pasar ahora al tema de rehabilitación y terapia. Quiero que ¿Ok? nos hables de tu experiencia, de cómo ha sido estos, pues ya más de 6 años, ¿no? Como asistente en terapia física y rehabilitación. ¿Qué consejos son los más importantes para un deportista que tiene que saber sobre rehabilitación y sobre terapia? Que, que escucha su cuerpo, porque se nos hace bien sencillo decir, pues al rato se me pasa, Ujú. pero lo dejamos y lo dejamos y al rato esa sensacioncita, se convierte en una lesión más Grave. grande. Entonces, por no parar un día o por no bajarle el peso o por, no sé, un ratito, Sí, se convierte en una lesión mayor que al rato nos para por más tiempo, que nos tenemos que inmovilizar, que tenemos que cuidarnos de una manera, más más especial. específica, ajá. Y si no lo hicimos cuando estaba todavía sencillito, menos lo Lo vamos a hacer haces, cuando son cuidados ya claro. más específicos. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que ves? Tendinitis, ¿Tendinitis? ¿En dónde? en hombro y codo. En hombro y codo, más que en Sí, rodilla o tobillo. sí, los esguinces. Ah, claro, claro. Esguinces en tobillo, en rodilla y Y tendinitis tendinitis. en hombro y codo. Ok, supongamos que practico cualquier deporte y me esguinzo. ¿Qué es un esguince? ¿A partir de dónde se podría Ajá. considerar? ¿Ya la torcedura, ya que se te inflama? Platícanos de eso. Sí, bueno, pues ya cuando pues el ligamento fue que se estiró de más y que como Ujú. que no regresó bien a su lugar, Claro. ya se considera un esguince. Es de primer Ujú. grado, está Sí. sencillo, pero de todos modos tiene su cuidado porque Ujú. si no le damos el manejo necesario en ese momento, se puede convertir en esguince de segundo grado, entonces vienen más complicaciones, las fibras comienzan a romperse, se nos empieza a inflamar el tobillo de una manera, pues, más de cuidado, nos salen moretes. Sí. Entonces, pero no, la lesión no se queda ahí, Ujú. porque los músculos, los otros tendones empiezan a compensar esa parte que no está haciendo Trabajo nuestra parte normal. lesionada, Ujú. comienzan a compensar, se sobrecargan y vienen más lesiones, vienen más dolores, vienen más problemas. Al rato una lesión chiquita que trae en el tobillo, que no me cuide, ya se corre hasta la rodilla Mm, y al rato hasta la cadera bien. y así. Es un tema de cadenas musculares, ¿no? Sí, claro. Qué curioso. Si alguien se tuerce un tobillo, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? Porque yo he escuchado casos de agua con sal y caliente y por favor tú dinos que Ok, eso... ok, pues también hay un debate muy grande de que si aplicar frío o aplicar O calor, calor, ujú, o sal. o sal. Sí, bueno, en el momento, pues lo adecuado sería, pues no apoyar, Bien, este, inmovilizar ok. un poco, nada más como lo necesario para que, pues no nos lastimemos más. Ujú, A lo mejor un poquito de frío ujú, para que nos ayude con el dolor o con la inflamación en lo que nos atiende ok, un médico o un fisio. Si en el momento no hay quien nos pueda apoyar, pues eso, el no pisar, inmovilizar poquito, un poquito ok. de frío para calmar el dolor. Ya después ir con alguien que nos pueda revisar, que nos pueda decir qué indicaciones seguir. Ujú, Evitar el calor, ujú, porque en el momento, claro. Cuando porque es se aguda la inflama lesión. más. ¿Mande? Cuando es la lesión aguda. Ajá, Sí, aguda. Porque eso inflama más, y nos va a causar más dolor. claro. Entonces, ya después, el manejo no es tanto el no moverse, porque Ujú, el no moverse empeora las cosas, claro. ¿sí? Entonces, es como
mover Ujú. poco a poco, Bien. ir fortaleciendo poco a poco. Igual a lo mejor en algún momento sí es necesario usar el agua. Por ejemplo, ya cuando la lesión ya va más avanzada, que ya está sanando, pues, si les decimos, mete, si por ejemplo que sea de tobillo, mete tu pie, agua caliente y adentro haces tus ejercicios, Bien, mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia bien. los lados. Ajá. ¿Qué errores consideras que son los más comunes como deportistas? ¿Qué ves que en tu práctica ahí como docente? Que hoy no hagas eso porque vas a terminar lesionándote. ¿Cuáles son? ¿Cuáles dirías tú que son Ujú. los que tú aconsejarías evitar? Ay, justo lo que platicábamos hace rato de que Ujú. mucha desinformación en internet, hacer calentamientos o ejercicios que vieron en Ok. TikTok, que vieron en internet porque él está Mm, bien fortachón y yo quiero estar como él. ujú, Hacer tal vez ejercicios, este, que no son muy adecuados, mm, para ellos, o la intensidad no es la adecuada. Muchas veces no le prestamos atención como al calentamiento, no lo hacemos de manera adecuada, o lo hacemos excesivo, o lo hacemos muy leve. casi nulo. Mm, Ajá. Este, el, mm, como forzar demasiado a tu cuerpo. También me ha tocado ver, por ejemplo, en el gimnasio, que veo personas que no pueden con el peso que están cargando y están haciendo movimientos forzando extras, la forzando. técnica Sí, entonces sí los veo y digo: "Ay, compa, mejor bájale", porque eso segurito, de alguna u otra manera, te te va está a afectando, ocasionar claro. claro. Sí. Muy bien, me gusta. Creo que son consejos muy, muy valiosos. Voy a pasar un poquito al tema de tu trayectoria como en educación especial. Me interesa que nos platiques un poquito de ese tema, Ujú. porque es algo muy bonito, Ah, definitivamente. Has trabajado tú en un colegio, ¿verdad? ujú. Con niños especiales. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo los ves? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué aconsejas a cualquier maestro que le interesa la educación especial, que debe de tener en consideración para trabajar en esta área? Ujú. Ay, pues la experiencia fue muy padre. Mm, La verdad, también me encantó. Lo que deben de saber es que no todos los niños son, iguales, no todos los trastornos se tratan igual, ujú, porque simplemente en el autismo, no todos los autistas son iguales. ujú. Cada uno tiene su Un espectro, ¿no? manera. ¿Mande? Claro. Ah, sí. Sí, cada uno tiene como su grado o su nivel de autismo, si así lo podemos decir, tiene sus maneras distintas de trabajar. Por ejemplo, en el colegio en el que estuve trabajando, o sea, en un grupo tenía 3 autistas y los 3 eran diferentes. Uno era muy amoroso, llegaba y nos agarra la cara y nos decía: "Te amo mucho", y nos Ah, daba besitos. ujú. Entonces, el otro era como si no le decías que fuera y te diera un abrazo, no lo hacía. O sea, le podías hablar y él decidía si te hacía caso o no. Okey. Y el otro era de plano de tener que estar detrás de él, y ven, y trabaja, y ven, vamos a hacer esto. Mm, Entonces, tienen una manera muy distinta de ser. mm, Eh, no es imposible trabajar con ellos, no es claro. imposible integrarlos, porque ellos tenían compañeros o estaban en un grupo en el que no todos tenían una condición, ¿sabes? Ujú, Entonces era de un grupo, por ejemplo, de 13 niños, 4 eran autistas y uno como con hiperactividad. bien. Entonces era el buscar la manera de integrarlos a todos. Les Ujú, ponía un mismo ejercicio, ¿no? A bien. todos. Entonces, mientras los demás trabajaban, em, con los autistas era de, a ver, ven, vamos a trabajar de esta manera. Trabajamos lo mismo, pero Ujú, ellos a su ritmo. claro. Entonces, si les ponía, por ejemplo, un circuito, Ujú, formaba 2 filas, un balón para cada fila y para los autistas un balón para cada uno. ujú, Le decía, este va a ser tu balón, vas a trabajar con este. Entonces, mientras sus compañeros hacían su circuito y regresaban y ujú, compartían el balón al siguiente compañero, este niño trabajaba su circuito a su ritmo ujú. y con su balón. Terminaba y se volvió a formar para cuando le tocaba otra vez con su balón. Qué padre.
Ajá, entonces, y sus compañeros me ayudaban mucho. Decían las niñas que eran sus hijos. Luego me decían Miss, yo le ayudo, ándale pues. Y ya agarraba a uno de sus compañeros y le decía, ven, vamos a trabajar. Entonces ya, le ayudaba a su compañero a hacer el circuito y luego le decían a sus compañeritas, te encargo a mi hijo, mientras ella hacía el circuito. Ya. Y los niños también era de Se que, Miss, cuidaban nosotros entre le ellos. ayudamos. Ajá, Qué bonito. sí, eran lindísimos, integraban mucho a sus compañeros, no porque tuvieran alguna capacidad diferente o algún trastorno, los hacían menos. Claro. Entonces, me apoyaba también mucho con ellos. Y pues ese es como el consejo que les puedo dar, el que conozcan a sus alumnos, que convivan con ellos, que hagan un vínculo. Eso es Bien. súper importante, el vínculo que hacen con ellos para que se sientan cómodos, y saber cómo trabajar. Porque también, si no se crea un vínculo, es como más difícil, no tanto el que te hagan caso, sino el que convivas con ellos, que convivan con sus compañeros y que la clase sea más fluida, más amena. Me acuerdo mucho de un niño que de recién que llegué lloraba mucho. O sea, yo no lo conocía, no sabía si era por su medicamento o porque iban regresando de vacaciones y no quería estar ahí, Claro. pero lloraba mucho y para todo decía que no. Le decía, oye, ¿quieres un balón? Y no, ¿quieres una cuerda? No, y no, y no, y no. Entonces yo le decía, ándale, ven, sí quieres. Y ya lo llevaba a la bodega, y a ver, ¿qué quieres? Y no quería nada. ¿Quieres este balón de colores? Y me decía que no, pero yo se lo daba. Entonces ya me lo recibía. Y es tenerles mucha paciencia, con mucha paciencia y con mucho amor, y ya ellos empiezan a sentir esa paciencia y ese amor que les tienes. Claro. Y ya se sienten cómodos. Claro. Entonces ya para cuando le dices oye, ven, vamos a trabajar, con gusto van y trabajan contigo. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta que era, ¿qué habilidades sientes que has desarrollado más en esta área? Y ya mencionaste varias, mencionas el tema de la empatía, del vínculo, de la paciencia. ¿Qué otras habilidades más consideras que te han resaltado gracias a trabajar con niños? No sé, creo que también, como que me hice, bueno, yo sabía que llego a tener como que esta conexión con mis deportistas, con mis alumnos, pero de trabajar con ellos me hizo ser como más sensible, como el de que identifico más cuando están como de buen humor, cuando están de mal humor, cuando no tienen ganas de hacer nada, cuando sus necesidades a lo mejor ese día son otras. Y pues me viene esta parte justo como de lo que decías de la empatía, de bueno, no tienes ganas de trabajar hoy, ok, no te voy a forzar porque sé que eso nada más va a hacer que te pongas más irritable. Claro. Voy a hacer hasta que yo te llegue a caer mal. Entonces, bueno, no tienes ganas de trabajar hoy, ¿qué tienes ganas de hacer? Y ya busco la manera de que ellos solitos se sientan empiezan bien. a integrarse. Ajá. Claro, los incluyes, ¿no? Dentro de dentro de la clase, les preguntas cómo están para ver. Sí, Qué y los bien. escucho mucho. También esa parte, como que pude trabajarlo un poquito más, porque luego me pasaba mucho en patinaje, de que luego llegaban los niños de que no querían patinar, no quieren entrenar, y les decía, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? ¿Quieres contarme? O sea, porque no le decía, a ver, dime qué te pasa, le decía, ¿quieres platicar? Y así me decían que sí, ya los escuchaba. Ay, bueno, pues ahorita patinando se te olvida. O no quieres patinar, no quiero, bueno, entonces quédate aquí sentado, o ayúdame con tus compañeros, ven, tú vas a ser el maestro conmigo, me vas a acompañar, me vas a ayudar. Entonces ya los hacía que se sintieran mejor. Bueno, yo no, los esperaba que ellos se sintieran mejor y ya de repente ya estaban poniéndose patines, entonces como que su humor Cambiaba. Les mejoraba. Ajá. Entonces sí me favoreció mucho en esta parte de la paciencia, de la empatía y Claro. ser muy amorosa. Yo con mis niños, con todos siempre soy
como muy, muy cariñosa. Si llegan y me abrazan, yo los abrazo más fuerte y La afectividad es muy importante en el desarrollo social y psicosocial de los niños y es algo que cada vez se pierde más y sí hay un límite que hay que tener claro como maestro, pero el darle un abrazo a claro, un alumno importa un montón, le sí, impacta en claro. su vida porque te ven como a veces un segundo padre, una segunda madre y que tú tengas ese cariño demostrado hacia ellos los hace sentir mucho mejor y eso hace Sí, que aprendan mejor, que realicen sus actividades de la mejor manera. Qué bonito. sí, Me sí, gusta mucho todo y lo que nos platicas. sí, y eso pues los motiva a seguir Ujú. yendo. Después de toda tu trayectoria como entrenadora en el área de rehabilitación y fisioterapia, en el área como deportista, incluso en primera persona, ¿qué mensaje darías a las personas que quieren practicar un deporte o a los papás que tienen la duda de si meto, si meto a mi hijo o no en un deporte? ¿Qué mensaje les darías? ¿Tienen que hacerlo? ¿No tienen que hacerlo? ¿Qué tan importante es? Sí, ¿Qué no, dirías tú? sí, que lo hagan. Bueno, los que quieren comenzar a Ujú. hacer un deporte, no importa la edad, o sea, que lo hagan, que se animen, no piensen tanto en el qué dirán los demás, porque muchas veces por eso nos limitamos de, ay, es que qué van a decir o cómo me voy a ver, pues como te veas, que digan lo que quieran decir. O sea, si tú quieres realizar un deporte a la edad que tengas, el deporte que sea, hazlo. Bien, Hazlo, porque la única persona que te va a acompañar toda tu vida vas a ser tú. ¿Y cómo quieres ser? ¿Quieres ser una persona sana? ¿Quieres ser una persona independiente cuando seas mayor? O sea, eso es también lo que tenemos que buscar ahora que somos jóvenes, que podemos hacer ejercicio, que podemos hacer deporte. Em, Tenemos que buscar una calidad de vida buena, pues, claro. para cuando estemos que seamos mayores, que podamos ser lo más independientes posible. Y los papás, anímense también a meter a sus hijos, porque siempre, bueno, muchas veces no los meten a realizar actividad física por el temor a que se lastimen, Ujú, y es comprendible, o sea, uno claro, como papá busca lo mejor para sus hijos, pero el no hacer nada no les va a hacer ningún bien. así O es. sea, es peor Es el peor. que se queden en casa Ujú. sin hacer nada, Por no jugando lesionarse. con sí, Sí, y luego, o sea, las lesiones llegan de cualquier manera, en claro. cualquier momento, ay, me atrevo a decir, hasta dormidos se pueden Sí. lesionar. Hay veces que estoy atendiendo a alguien: "Oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te lesionaste?". Dice: "No sé, yo Así solo me amanecí. dormí". Ajá, es que yo me fui a dormir, estaba bien y me Claro. desperté ya con el tobillo así. Ujú. Entonces, pues, que se quiten ese miedo, que no le transmitan tampoco ese miedo a los niños, porque ellos son, pues, muy sensibles y se dan cuenta cuando uno está molesto, cuando, uno tiene miedo y lo perciben de una manera increíble. Entonces, es nuestro trabajo transmitirles confianza y que ellos se sepan capaces de hacer también, de realizar lo que a ellos les gustaría realizar. Claro. Y parece intuitivo, pero realizar deporte, al contrario, evita que tengas lesiones. Eres más fuerte de músculos, de tendones, de De ligamentos, de huesos, huesos. Y eso es claro, algo que la gente necesita empezar a entender. Qué sí, padre. claro. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene en el futuro para Mariana? ¿Cómo te ves ya en unos años? ¿Hacia dónde vas tu carrera? ¿Qué tienes de metas? Platícanos de eso. Ay, he tenido un, debate interno muy cañón, porque estoy enamoradísima de mis 2 carreras. A mí me gustaría seguir ejerciendo, pues, el entrenamiento, sea en patinaje o sea en otro lugar, Ujú. pero la fisioterapia es como de, o sea, yo estoy con los pacientes y digo: "Es que esto es lo mío". O sea, yo me veo aquí, me Ajá. encantaría estar en la parte como en la neuro. ¿Te gusta? Sí, bueno, ay, es que es el decidirme está cañón, porque me gusta mucho también la geriatría, me gusta mucho, pediatría, me gusta mucho la fisioterapia deportiva. O sea, ahorita lo que me falta de carrera, pues, lo voy a usar para decidirme bien a qué área me quiero especializar. Ujú. Este, por el momento, pues, quiero
enfocarme en terminar mi licenciatura, en aprender lo más que pueda. Y pues ser una gran fisio, en donde sea, ya sea en el área que elija, en donde me toque, pero ser buena y ayudar a los pacientes que se acerquen a mí, Muy bien, muchas gracias. ¿no? Pues ya estamos terminando. Me gustaría que ya para concluir, de todos los consejos que nos diste y que estuviste hablando, ¿cuál dirías que es el mensaje más importante que quieres transmitir a los que nos escuchan? Deportistas, maestros, lo que quieras. El mensaje que tú dirías, quédense con esto. El movimiento es vida. El movimiento es vida. Sí, sí, claro. Qué bonito. Sí, es que es increíble todo lo que podemos lograr moviéndonos, haciendo, o sea, y no precisamente ser un deporte así bien de alto impacto, o sea, no tampoco como que vayamos a competir, simplemente el ir a bailar, ya te estás moviendo, lo estás disfrutando, te estás ejercitando y estás llenándote de una vibra increíble, que pues no puedes conseguir haciendo nada. Claro. Entonces eso. Pues muchas gracias, Mariana, por sumarte al No, ¿de qué? movimiento de Actinex, de impactar y ayudar a 1 millón de deportistas. Y me da mucho gusto que hayas venido, que nos hayas Gracias. compartido lo que sabes. Y pues eres bienvenida en este proyecto también. Muchas gracias. Gracias a ti, pues felicidades, que Gracias. esto crezca más de lo que piensas, más de Gracias. lo que esperas. Gracias, Mariana.